Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al que sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que vienen con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis es un libro completamente diferente a lo que solemos leer. Aquí de manera personal yo le había comentado a mi papá hace unos meses que me causaba ilusión dar Apocalipsis, porque nunca lo había estudiado desde mi propia responsabilidad, y no sé en lo que me metí, porque es otra cosa completamente diferente. Apocalipsis no se lee de manera lineal a comparación de lo que estamos acostumbrados. En el Antiguo Testamento prácticamente hay muchas partes que son lineales por la mera parte histórica. El Nuevo Testamento, a partir de Hechos, es también lo mismo. Apocalipsis no pasa de manera lineal conforme pasan los capítulos. Además tiene un significado cada cosa, cada coma, y cada objeto tiene un significado que tienes que estudiar y buscar. Y Apocalipsis es el libro que suele ser más malinterpretado en toda la Biblia. Usualmente se toma como un libro que su principal función son las predicciones sobre el fin del mundo, y para nada es así. Parte de la función de este libro es fortalecer la fidelidad de los creyentes en medio de la persecución, de ataques que había en ese momento y que habrán en algunos momentos de los que vivamos en los próximos años. Este libro no es tanto para que los creyentes empecemos a calcular fechas del fin del mundo, sino para que veamos cómo va a ser el final, y que aquel que cree en esto, ya les he cuestionado mucho aquí en el púlpito respecto a su fe. Me mencionaba mi mamá que parece que lo regaño, y que les juro que para nada es así, porque no tengo ese papel, sino es cuestionarse genuinamente qué hacemos aquí, cuál es nuestra fe, si realmente tenemos fe, o simplemente es una mera costumbre la razón por la que estamos aquí. Y entrando en el tema de Apocalipsis,
qué tanto creen en esto, qué tanto creen en que va a haber un día del fin del mundo y qué tanto creen que va a pasar después de esos momentos. Y una de las funciones de Apocalipsis es que tú como creyente, cuando llegue ese momento, perseveres, recordando con esperanza que aquel a quien menospreciaron y atacaron hace 2000 años va a venir para vencer. Al ser escrito este libro, estamos aproximadamente, en un contexto rápido, estamos aproximadamente en el año 95 después de Cristo, aproximadamente. Y recordemos todo lo que hemos visto en el Nuevo Testamento. ¿De qué trata cada libro del Nuevo Testamento? Básicamente persecución, porque unas personas decían que Cristo resucitó y el Imperio Romano en ese momento, los judíos se le estaban echando en contra y el Imperio Romano empezó a cazar a los cristianos. Ese es el contexto de ese momento: guerra contra los cristianos, persecución contra los cristianos, y esto no es la excepción. En el caso de Juan, ¿qué pasó con Juan? A diferencia de los 12 apóstoles, a diferencia de Pablo, la mayoría fueron asesinados, muchos fueron atravesados, muchos apedreados de distintas maneras, o algunos Pedro crucificado con una cruz al revés. En el caso de Juan fue completamente distinto. Juan fue exiliado a una isla que está abajito de lo que es hoy Turquía, llamada Patmos. Y este primer capítulo inicial, normal, se le da una instrucción a Juan: háblale y manda este mensaje a 7 iglesias que están en lo que es Asia, iglesias reales de aquel momento. Dales este mensaje que está en los siguientes capítulos, lo vamos a ver en el siguiente domingo. Y hasta aquí a Juan se le va a mostrar revelaciones que él empezará a escribir. Pero antes de empezarlo con lo que conocemos usualmente como Apocalipsis, porque hasta este momento no se le revela todavía nada a Juan. Juan voltea su mirada, estando en esa isla de Patmos, y ve a Cristo glorificado de una manera que, si de por sí ya es complicada de explicar, más complicado de asimilar. Pónganse en el contexto de Juan por un momento. Aquel hombre al que vio siendo crucificado hace unos años, siendo joven, él lo vio, él lo vivió, lo acompañó. No se lo contaron. Aquel hombre que lo vio resucitado, aquel hombre por el que fue perseguido por dar su mensaje y por el que fue exiliado, muchos años después, ya siendo Juan un anciano en este momento, vuelve a verle. Aquel hombre que le amó y le respetó y le admiró, ahora vuelve a verle, pero de una manera completamente distinta, de una manera espiritual. ¿Cuánto sintió Juan aquí que toda su vida había valido la pena al presenciar eso? Que es algo que tú y yo no logramos entender todavía. Y la manera en la que ve Juan a Cristo, cada cosa tiene un significado. Este es el tema de Apocalipsis. Cada coma, cada pausa tiene un significado que hay que estudiar y hacer un sermón aparte. Juan en ese momento ve las ropas largas en Cristo, representando la autoridad sacerdotal real. Él lo ve con un cinto de oro, lo ve con cabello blanco como la lana. Algo que hace cientos de años antes otro hombre en Daniel 7 también había visto. Hombres completamente distintos en diferentes épocas de la historia, en diferentes zonas geográficas, describen lo mismo, exactamente lo mismo. Lo ve con ojos como fuego, con pies de bronce, con una voz como de muchas aguas para representar la autoridad absoluta de Cristo. Y al costado, 7 estrellas que representan los 7 ángeles mensajeros para 7 iglesias. En este trance, que si te pones en el punto de vista de un ser humano, ¿qué estoy viendo? Si de por sí ya explicar esto mucho estamos diciendo, ¿qué? Ponte en el papel de este hombre, en este trance en el que se encuentra. Juan ve una espada de 2 filos que salen de su boca, que representan el poder de su palabra. Esto lo vemos en Hebreos 4:12 y Isaías 11:4. Juan ve el rostro como sol, porque la gloria que irradia ver a Cristo es indescriptible y nada fácil de asimilar. Y al ver esto, cosas que no estamos puedo apostar que muchos de ustedes no están entendiendo si no lo estudian. La primera reacción de Juan, ¿cuál es? La de cualquier ser humano. Se desmaya, prácticamente le da un infarto en ese momento. Le da un infarto. ¿Qué dice el versículo 17? Caí como muerto. Juan, repito, pónganse en ese papel. Juan conoció a Jesús personalmente. Juan había recostado su cabeza en su pecho en los 4 evangelios. Juan lloró por él siendo joven. Le siguió. Juan fue una persona que, a diferencia tuya y mía, basó toda su vida
en Cristo, en dar el mensaje de Cristo. Y ahora lo vuelve a topar, lo contempla de otra manera. Por eso la primera reacción de Juan no fue nostalgia de volver a ver después de muchos años a alguien conocido. La manera en la que lo vio le produjo miedo, reverencia y temor, porque es algo que no somos capaces de asimilar tú y yo. Si Juan, que tenía bastante fe real, no pudo con eso en el instante, menos lo vamos a lograr asimilar los cristianos modernos de hoy, que somos excesivamente tibios. Tú eres bien tibio, yo soy bien tibio. No somos cristianos como Dios lo esperaría. ¿Cómo reaccionaríamos en ese instante? Y a esto, para poder explicarlo de alguna manera, Cristo le hace así: tranquilo, tranquilo. Y le da la paz que, si eres creyente, es esa paz que solo Dios te sabe dar. Ni el dinero, ni los contactos en medio de un problema. Esa paz solo te la logra dar Dios. Y le dice: no temas, Juan. Le consuela, le da tranquilidad en ese momento. Y esto es antes de iniciar con las revelaciones. Y también lo levanta. Y aquí un pequeño paréntesis. Como amante del tema de los negocios, en los negocios tienes que aprender sí o sí a poner el propósito, el objetivo, sobre muchas cosas. Si te sientes mal, no importa, hay que levantarse y seguir con la meta. Así son los negocios. Y perdón por el ejemplo, pero me es llamativo que aquí Cristo hace algo muy similar. Como hay que resaltar que Cristo no perdió su esencia humana, pese a estar en una esencia totalmente divina. Empatizó con Juan, le dio tranquilidad después de que se desmayó, pero inmediatamente después de sí, ok, voy a empatizar porque te amo como hijo, pero ¿qué hace inmediatamente en el versículo 19? A chambear, a trabajar, a trabajar. Esto es impresionante porque si los que consideramos tener una relación con Dios, luego hay una parte emocional en la que Dios considera, pero a Dios lo que al final le importa es que se cumpla su propósito. Es lo que más le importa. Y aquí Juan, siendo una de las personas que más amó, sí, todo va a estar bien, tranquilo, milisegundos, a chambear. Versículo 19, ¿qué dice? Escribe lo que ves y lo que verás. Ya te reviviste de tu desmayo, ponte a escribir. Y ahí sí ya empiezan las revelaciones, en el capítulo 2. Pero, ¿de qué trata este capítulo, primer capítulo de Apocalipsis? Muchas personas se acercan a Apocalipsis buscando identificar a la bestia. ¿Quién va a ser la bestia? Hay muchos ridículos que dicen que es Elon Musk, que es Donald Trump, que es Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Hay muchos ridículos que se ponen a buscar eso, que se ponen a calcular fechas. La Biblia es bien clara: va a ser mañana, va a ser hoy, va a ser quién sabe, no lo sé. No te da fechas. Hay muchos que se ponen a querer descubrir cuándo se entiende el mundo. De eso no se trata Apocalipsis. Sin embargo, este libro comienza presentando a Jesucristo en este capítulo 1 en toda su gloria. Antes de hablar de juicios, que sí, antes de hablar de juicios, trompetas o sellos, Juan en el capítulo 1 lo primero que quiere es que pongamos la vista en Cristo. Es lo primero que quiere. Yo me he hecho llamar cristiano toda mi vida y no podía estar más equivocado, hermanos. No podía estar más equivocado. Antes no comprendía, ya viéndolo con más madurez, antes no comprendía lo que realmente era el cristianismo. Ahora logro entender que literalmente toda la Biblia apunta a Cristo. Todo. El tabernáculo, el sacerdote, el cordero, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento apunta a Cristo. Y ahora, Apocalipsis capítulo 1, Cristo se presenta en su forma más divina. Se le describen tantas cosas que resaltan cada uno de sus atributos. Aquí los ven todos pegados. Entonces estas telas azules representan sus atributos. ¿Para qué? Para presentar lo que se ha de venir. Apocalipsis, ya para concluir, entre tantas cosas, es un recordatorio de lo que ha de venir. ¿Para qué? Para que el verdadero creyente esté preparado, esté tranquilo por su fe en Cristo. Y por eso, antes de iniciar con el mensaje de juicio, de destrucción que solemos conocer en Apocalipsis, Juan recuerda a los verdaderos creyentes una cosa en este capítulo: que antes de eso debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo. Abran sus Biblias en Salmos 100.
Salmo 100. Mira, Proverbios 10. Proverbios 10. Salmo 100 y Proverbios 10. Doy lectura a Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecirle su nombre, porque Jehová es bueno para siempre y es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Proverbios 10. Proverbios 10 dice así. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia librará de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que vergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad andará confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espadas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión quiebra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión insensata, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanecerá para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza y perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades.